En algún lugar sobre el Mar del Norte, una fortaleza volante B-17 ardía. 3.300 metros de altitud. La velocidad aerodinámica descendía por debajo de 220 kilómetros por hora. El motor número 2 estaba muerto, su hélice congelada a mitad de giro. El motor número 3 arrastraba fuego. El muslo derecho del piloto había sido destrozado por un proyectil de 20 milímetros. Su pie ya no alcanzaba el pedal del timón de dirección. Detrás de él, 9 tripulantes ya habían saltado al vacío. Un hombre permanecía a los controles. La costa inglesa estaba aún a 80 kilómetros de distancia. A este ritmo de consumo de combustible y pérdida de altitud, las matemáticas decían que nunca la alcanzaría. La mañana del 11 de abril de 1944 comenzó con una niebla tan densa sobre el este de Inglaterra que las tripulaciones de tierra no podían ver las colas de sus propios aviones desde las plataformas de estacionamiento. A las 6 de la mañana, la visibilidad había mejorado a 800 metros, lo justo para que la octava Fuerza Aérea procediera con la misión del día. El objetivo era Stettin. En lo profundo del noreste de Alemania, cerca de la costa báltica, Stettin albergaba las plantas de ensamblaje de aviones Focke-Wulf. La inteligencia estimaba que destruir estas instalaciones reduciría la producción alemana de cazas en varios cientos de aeronaves por mes. La misión requeriría un viaje de ida y vuelta de casi 1.900 kilómetros, gran parte sobre territorio hostil. El teniente primero Edward S. Michael fue asignado para volar con el escuadrón de bombardeo 364, parte del grupo de bombardeo 305 con base en Chelveston. Su B-17G, un bombardero pesado de 4 motores, había sido inspeccionado antes del vuelo en la oscuridad previa al amanecer. La aeronave transportaba una carga de combate completa, 12 bombas de propósito general de 225 kilogramos en la bodega, 10.200 litros de combustible de aviación distribuidos en los tanques de las alas, y 13 ametralladoras calibre 50 posicionadas en estaciones a lo largo del fuselaje. La tripulación era de 10 hombres. Michael ocupaba el asiento izquierdo. Su copiloto se sentaba a su derecha. Detrás de ellos, el navegante y el bombardero trabajaban en la sección de morro de cristal, rodeados de plexiglas que ofrecía visibilidad en todas direcciones, excepto directamente debajo. El operador de radio estaba ubicado en el compartimento detrás de la bodega de bombas, y el ingeniero de vuelo también funcionaba como artillero de torreta superior. En la cintura, 2 artilleros operaban las calibre 50 que sobresalían de cada lado del fuselaje. El artillero de torreta esférica descendería a su esfera giratoria después del despegue. El artillero de cola, aislado en la posición más trasera, no veía nada de la tripulación adelante y se comunicaba solo por interfono. A las 7:15, los primeros bombarderos comenzaban a rodar. La pista de Chelveston apenas era adecuada para el peso que estas aeronaves transportaban. El B-17 de Michael requirió casi toda la longitud de la franja antes de que las ruedas se despegaran del suelo. La aeronave ascendió lentamente, trabajando bajo su carga de combate. Cada metro de altitud ganado representaba una pequeña victoria contra la gravedad y el consumo de combustible. El proceso de formación tomó casi 2 horas. La doctrina de la octava Fuerza Aérea requería que los bombarderos formaran cajas de combate, patrones geométricos apretados diseñados para concentrar potencia de fuego defensiva. Cada caja contenía entre 18 y 21 aeronaves dispuestas en formaciones escalonadas, con las armas de cada bombardero cubriendo los puntos ciegos de las aeronaves circundantes. Las formaciones ascendían en amplios patrones en espiral sobre Inglaterra, quemando combustible que se necesitaría sobre Alemania, esperando a los rezagados y llenando posiciones. A las 9:30, la formación estaba completa. Más de 700 bombarderos pesados, B-17 y B-24 Liberators, se extendían por el cielo inglés en una procesión que tomaba más de 1 hora en pasar cualquier punto dado en tierra. La aeronave de Michael estaba posicionada en el escuadrón bajo de su caja de combate. Esta no era la posición más peligrosa,
Esa distinción pertenecía a la caja baja del grupo final, que los pilotos de caza alemanes llamaban el rincón del ataúd, pero estaba expuesta de todos modos. Cualquier aeronave volando debajo de la formación principal tenía protección reducida de las armas de otros bombarderos arriba. La formación cruzó el Mar del Norte a 4.500 metros, ascendiendo constantemente mientras se aproximaba al continente europeo. Cuando la costa holandesa apareció en el horizonte, los bombarderos habían alcanzado 6.700 metros, su techo operacional para esta misión. A esta altitud, la temperatura exterior era de 40 grados bajo cero. Las tripulaciones respiraban oxígeno puro a través de máscaras de goma que se congelaban en sus rostros. Cualquier piel expuesta desarrollaría congelación en minutos. Los primeros cazas alemanes aparecieron a las 10:45. Venían en pares y cuartetos, sondeando los bordes de la formación, probando el fuego defensivo. La Luftwaffe había aprendido por dura experiencia a no atacar directamente en las armas concentradas de una formación de bombarderos. En cambio, trabajaban la periferia, buscando rezagados, aeronaves dañadas, cualquier bombardero que se hubiera desviado del envoltorio protector. El B-17 de Michael mantuvo su posición. Los artilleros rastreaban los cazas distantes, pero contenían su fuego. La doctrina especificaba que la munición debía conservarse hasta que los objetivos llegaran dentro del alcance efectivo, aproximadamente 550 metros para la ametralladora calibre 50. Disparar a mayores distancias no lograba nada excepto agotar las 400 rondas que cada artillero llevaba. La formación zumbaba sobre los Países Bajos, sobre el Zuiderzee, cruzando la frontera alemana. Las estelas de condensación de 700 bombarderos creaban una autopista en el cielo, que los controladores de radar alemanes seguían con precisión. Las baterías antiaéreas a lo largo de la ruta abrieron fuego mientras la formación pasaba, sus proyectiles estallando en nubes negras que a veces parecían lo suficientemente cercanas para tocar, y otras veces aparecían cientos de metros abajo. Los P-47 Thunderbolt que habían escoltado la formación desde Inglaterra alcanzaron su límite de combustible sobre Alemania Central y regresaron. Los P-51 Mustang que debían proporcionar escolta de penetración todavía se estaban reuniendo sobre un sector diferente. Durante casi 40 minutos, los bombarderos volaron sin protección de cazas. Los controladores alemanes lo notaron. Grupos frescos de cazas fueron vectorizados hacia los bombarderos sin escolta. Focke-Wulf, 190 y Messerschmitt, 109, ascendieron a altitud y se posicionaron adelante de la formación, preparándose para los ataques frontales que daban a los artilleros de bombarderos el menor tiempo para apuntar y el peor ángulo para fuego defensivo. El grupo de Michael estaba todavía a 145 kilómetros de Stettin cuando comenzó el ataque principal. Los cazas vinieron desde las 12 en punto en alto, directamente adelante y arriba, zambulléndose a través de la formación a velocidades de cierre que excedían 800 kilómetros por hora. A esa velocidad, un artillero tenía aproximadamente 2 segundos para adquirir un objetivo, apuntar, disparar y ver al caza pasar como un destello. La imposibilidad matemática de esta tarea explicaba por qué los ataques frontales se habían convertido en la táctica preferida de la Luftwaffe. La primera pasada mató a 2 bombarderos en la caja de combate de Michael. Uno recibió un proyectil de cañón en la cabina y simplemente cayó, rodando invertido antes de comenzar su larga espiral hacia el campo alemán abajo. El otro perdió sus motores número 1 y número 2 en rápida sucesión, el empuje asimétrico repentino sacando la aeronave de la formación antes de que los pilotos pudieran compensar. En 30 segundos estaba a 400 metros detrás del grupo, solo, vulnerable y condenado. Michael observó ambas aeronaves caer. No había nada que pudiera hacer excepto mantener su posición, conservar su altitud y confiar en que la potencia de fuego colectiva de la formación desalentaría a los cazas de señalar su aeronave. Esa confianza estaba a punto de resultar equivocada. Edward,
Ese Michael no siempre había sido piloto. Nacido en Chicago en 1918, había crecido en los años cuando la aviación todavía era un espectáculo más que una profesión. Su recuerdo más temprano de vuelo fue ver a un acróbata realizar bucles sobre un recinto ferial del condado. El pequeño biplano dejando estela de humo mientras tallaba patrones contra el cielo de verano. El piloto había parecido imposiblemente glamoroso. Casco de cuero, gafas empujadas en su frente, cigarrillo colgando de su labio mientras recogía monedas de la multitud. Michael había tenido 12 años. No había decidido nada en particular en ese momento, pero algo se había alojado en su memoria. Su familia era de clase trabajadora, y la depresión había comprimido sus circunstancias aún más. Michael se graduó de la escuela secundaria en 1936, en el punto más bajo del colapso económico, y encontró trabajo donde pudo. Camiones de reparto, trabajo de almacén, un breve periodo como aprendiz de maquinista. La aviación permanecía distante, teórica, algo que existía en noticieros y revistas baratas más que en la economía práctica del sur de Chicago. La guerra cambió la aritmética. Cuando las fuerzas aéreas del ejército comenzaron su expansión masiva en 1941, los estándares de reclutamiento que previamente habían excluido a hombres sin educación universitaria fueron silenciosamente reducidos. El servicio necesitaba pilotos, decenas de miles de ellos, y el suministro de candidatos educados, universitariamente, era inadecuado. Michael aplicó, pasó el examen de entrada, y se encontró en entrenamiento de vuelo primario en una escuela civil por contrato en Texas. Tenía 23 años, mayor que la mayoría de sus compañeros de clase, y menos educado que los oficiales que eventualmente lo comandarían. Pero tenía dos cualidades que el programa de entrenamiento no podía enseñar: paciencia e intuición mecánica. El entrenamiento primario reveló estos dones rápidamente. Los instructores de Michael notaron que rara vez sobrecorregía. Rara vez entraba en pánico. Rara vez cometía el mismo error 2 veces. Se acercaba a la aeronave como se había acercado a la maquinaria en la fábrica, sistemáticamente, con respeto por las fuerzas involucradas y una renuencia a exceder los límites diseñados. Sus recuperaciones de pérdida eran de manual. Sus aterrizajes con viento cruzado eran aceptables. Su vuelo instrumental, la habilidad más difícil para la mayoría de los estudiantes, le salía naturalmente. Se graduó del entrenamiento básico, luego del entrenamiento avanzado, luego hizo transición a aeronaves multimotor. A principios de 1943, había sido asignado a B-17 y enviado a una unidad de entrenamiento de tripulación de combate en Idaho. El B-17 demandaba un tipo particular de piloto. A diferencia de los cazas monoplaza donde la habilidad individual y la agresión determinaban los resultados, el bombardero pesado requería estabilidad sobre todo. Un piloto de B-17 volando en formación no podía decidir zambullirse, ascender, girar o acelerar por iniciativa propia. Su trabajo era mantener posición exactamente, 15 metros abajo y 30 metros detrás de la aeronave adelante, independientemente de antiaéreos, cazas, clima o fallas mecánicas. La formación era el arma. El bombardero individual era meramente un componente. Michael sobresalía en esto. Su tripulación notó que rara vez hablaba durante el vuelo en formación. Hacía correcciones pequeñas constantes, un grado de inclinación aquí, un toque de acelerador allá, pero sus movimientos eran tan sutiles que la aeronave parecía flotar en posición sin guía consciente. Otros pilotos luchaban con sus controles, sobrecorregían, se desviaban de posición y luego sobrecorregían nuevamente. Michael simplemente volaba, sus manos y pies haciendo ajustes que su mente consciente nunca parecía registrar. Llegó a Inglaterra en octubre de 1943, asignado al grupo de bombardeo 305 en Chelveston. El 305 era uno de los grupos originales de bombarderos pesados de la 8ª Fuerza Aérea, operacional desde noviembre de 1942. Sus pérdidas durante 18 meses de combate habían sido asombrosas.
más de 400 aeronaves y 4.000 hombres. Pero sus supervivientes habían acumulado conocimiento institucional que no podía enseñarse en ningún programa de entrenamiento en Estados Unidos. Michael voló su primera misión de combate el 14 de octubre de 1943. El objetivo era Schweinfurt. La segunda incursión en Schweinfurt sería más tarde reconocida como una de las misiones más costosas de la guerra aérea. 60B, 17 derribados. 17 más dados de baja después de aterrizar. Casi 600 tripulantes muertos o capturados. La aeronave de Michael regresó con daño menor. Algunos agujeros de metralla en las alas. Una línea hidráulica cortada por un impacto cercano. El artillero de cola ligeramente herido por un fragmento de proyectil. Había aprendido algo ese día. La lección no era sobre coraje o miedo. Era sobre aleatoriedad. La aeronave junto a la suya en la formación había sido alcanzada por un cohete disparado desde más allá del alcance efectivo de las armas y se había desintegrado instantáneamente. La aeronave adelante había recibido un impacto directo de antiaéreo en la bodega de bombas y había desaparecido en una bola de fuego que brevemente cegó a todos los que la vieron. La aeronave de Michael había sufrido rasguños. No había explicación para quién vivía y quién moría. La formación, la posición, la altitud, el momento, todos eran idénticos. La diferencia eran centímetros de trayectoria, milisegundos de tiempo, las matemáticas inhumanas de la probabilidad. Algunos pilotos respondían a esta realización con fatalismo. Algunos respondían con superstición, amuletos de suerte, rituales previos a la misión, calcetines usados nunca lavados. Michael respondía con algo más cercano a la aceptación. No podía controlar la aleatoriedad. Podía controlar su aeronave, su posición, sus procedimientos. Todo lo demás estaba más allá de su autoridad. Para abril de 1944, había completado 17 misiones de combate. Este número era significativo. La octava Fuerza Aérea había establecido un periodo de servicio de 25 misiones. Más tarde elevado a 30, conforme mejoraba la supervivencia de los bombarderos. Estadísticamente, una tripulación completando 25 misiones a finales de 1943 o principios de 1944 había vencido probabilidades de aproximadamente 4-1. Michael estaba a 17 misiones de profundidad en esas probabilidades, con 8 más requeridas antes de la rotación a casa. Su reputación entre las tripulaciones de tierra era simple. Traía su aeronave de vuelta. Esto no era poca cosa. El B-17 fue diseñado para absorber daño tremendo. Pero esa capacidad no significaba nada si el piloto perdía el control, entraba en pánico o tomaba decisiones que agravaban un problema manejable en uno catastrófico. Michael había regresado de misiones con motores destruidos, cables de control cortados, tren de aterrizaje inoperable. Cada vez había evaluado el daño, calculado las opciones y encontrado una manera de poner la aeronave en tierra con su tripulación viva. No hablaba de estos eventos después. Presentaba sus reportes, asistía a las sesiones informativas, respondía preguntas de oficiales de inteligencia y regresaba a sus cuarteles. Otros pilotos se reunían en el club de oficiales para procesar su miedo a través del alcohol y las historias. Michael usualmente estaba en cama antes de medianoche, leyendo manuales técnicos o cartas de caza. Su tripulación confiaba en él. No necesariamente les agradaba. Era demasiado reservado para amistad fácil, pero confiaban en él con sus vidas, lo cual era una moneda más valiosa. El artillero de cola había volado con 3 pilotos diferentes antes de ser asignado a la tripulación de Michael. 2 de esos pilotos habían sido derribados. El artillero de cola creía sin ninguna base racional que la estabilidad de Michael creaba un campo protector alrededor de la aeronave. Esto era superstición, pero también era observación precisa. Un piloto que mantenía posición precisa en formación daba a sus artilleros mejores ángulos de tiro y reducía el perfil de la aeronave ante cazas atacantes. Un piloto que volaba patrones suaves y predecibles permitía a su bombardero hacer lanzamientos precisos.
Un piloto que permanecía calmado durante emergencias tomaba decisiones que aumentaban las probabilidades de supervivencia de todos. Michael hacía todas estas cosas consistentemente a través de 17 misiones, por razones que no tenían nada que ver con valentía, y todo que ver con procedimiento. La mañana del 11 de abril de 1944, despertó a las 4 de la mañana, desayunó en el comedor, asistió a la sesión informativa y caminó hacia su aeronave sin ninguna premonición de que este día sería diferente de los 17 que lo precedieron. La misión a Stettin era la 18ª de Michael. Su preparación siguió la misma secuencia que había seguido para cada misión desde su llegada a Inglaterra. Revisó la carpeta del objetivo. Estudió el pronóstico del tiempo. Memorizó la ruta, el punto inicial, el punto de reunión, los aeródromos de emergencia a lo largo del camino de regreso. Verificó su equipo personal. Traje de vuelo, chaleco salvavidas, arnés de paracaídas, con la misma atención metódica que aplicaba a cada tarea. El B-17G que volaría ese día había llegado a Chelveston 2 semanas antes, fresco de la fábrica de Boeing en Seattle. Todavía olía nuevo, la piel de aluminio sin marcar por cicatrices de antiaéreos o agujeros de bala parcheados. La tripulación de tierra lo había sometido a verificaciones de aceptación y lo había declarado listo para combate. Michael lo había volado en una misión previa, un recorrido relativamente corto a objetivos en Francia, y lo había encontrado aceptable. La aeronave no tenía nombre. Algunas tripulaciones pintaban arte de morro elaborado en sus bombarderos, mujeres de caricatura, animales enojados, referencias a canciones populares o películas. Michael no se había molestado. La aeronave era una herramienta, no una mascota. A las 7 de la mañana, la tripulación estaba a bordo y ejecutando la lista de verificación previa al arranque. La cabina del B-17 era estrecha pero funcional. Los dos pilotos se sentaban lado a lado, sus asientos separados por un pedestal estrecho que sostenía el cuadrante de aceleradores y controles de hélice. El panel de instrumentos se extendía a través de todo el ancho de la cabina. Una matriz densa de medidores, interruptores e indicadores que requería monitoreo constante. Los yugos de control eran masivos comparados con los de aeronaves más pequeñas. El B-17 no tenía refuerzo hidráulico, lo que significaba que la potencia muscular del piloto se transmitía directamente a las superficies de control a través de cables y poleas. Los procedimientos previos al vuelo de Michael eran automáticos. Verificó cada motor mientras arrancaba, observando presión de aceite, temperatura de cabeza de cilindros, presión del múltiple. Probó los controles de vuelo a través de su rango completo de movimiento. Verificó que los turbocompresores funcionaran correctamente. Los motores Ciclón del B-17 requerían turbocompresión para producir potencia adecuada en altitud, y una falla del turbocompresor a 6.000 metros podía condenar la aeronave. Todo estaba normal. La formación se reunió. Los bombarderos ascendieron. El Mar del Norte pasó debajo, gris y frío. La costa holandesa apareció, luego desapareció detrás. Alemania. Las primeras horas de la misión fueron rutinarias. Michael mantuvo su posición en la formación con su precisión habitual. El antiaéreo sobre la frontera alemana fue ligero e impreciso. Las sondas de cazas fueron rechazadas por la escolta. El parloteo por interfono entre la tripulación fue profesional y escaso. Reportes de posición de los artilleros, correcciones de curso del navegante, silencio por lo demás. Entonces las escoltas partieron. Michael notó los P-47 girando de regreso, sus marcas blancas de ala capturando el sol matutino mientras se inclinaban hacia Inglaterra. La formación ahora estaba sola sobre territorio enemigo, todavía a 145 kilómetros del objetivo sin protección excepto sus propias armas. Los cazas alemanes atacaron en minutos. La primera pasada fue dirigida al grupo líder, 800 metros adelante de la posición de Michael. Observó los trazadores atravesar el cielo, los cazas atravesando la formación tan rápidamente que apenas se registraban como aeronaves.
2 bombarderos cayeron. Luego 3. La segunda pasada apuntó a su caja de combate. La primera advertencia de Michael fue una llamada del artillero de cola. Cazas a las 6 en alto, cerrando rápido. No podía girar para mirar. Su trabajo era mantener posición, confiar en sus artilleros, volar como si la formación misma lo salvara. Las calibres 50 abrieron fuego a través de la formación. El sonido dentro de la cabina era una sensación física. El pesado golpeteo de las armas, la vibración transmitida a través de la estructura, el olor acre de cordita que de alguna manera penetraba incluso en altitud. Michael sintió un impacto. La aeronave se estremeció, una sacudida violenta única que momentáneamente la lanzó fuera de rumbo. Corrigió instintivamente, agregando timón para contrarrestar la guiñada, ajustando los aceleradores para mantener posición. Luego otro impacto, y otro. El motor número 3. El motor interior del ala derecha comenzó a arrastrar humo. Michael alcanzó el sistema extintor de incendios, lo descargó, observó el humo intensificarse en lugar de disminuir. El medidor de temperatura del motor estaba clavado contra su tope. Embandoló la hélice. El B-17 podía volar con 3 motores. Esta era una de sus características de diseño, la razón por la que las fuerzas aéreas del ejército lo aceptaron a pesar de su carga de bombas menor comparada con el B-24. Michael había volado con 3 motores antes. Incluso había volado con 2, aunque no por ninguna distancia extendida. La aeronave todavía era controlable. Entonces, el proyectil de cañón atravesó la cabina. La explosión fue instantánea y total. Michael sintió el impacto antes de comprender qué había sucedido. Algo enorme golpeando su pierna derecha, un golpe que pareció levantarlo de su asiento a pesar de su arnés. La cabina se llenó de humo y fragmentos. El panel de instrumentos del lado derecho estaba destrozado, vidrio y escombros rociando el espacio confinado. Su copiloto estaba desplomado en su asiento. Michael no podía evaluar inmediatamente la herida. No podía mirar. La aeronave estaba cayendo fuera de posición, el morro cayendo. El ala derecha inclinándose mientras el empuje asimétrico del motor muerto tiraba del bombardero hacia una espiral de la que nunca se recuperaría. Aplicó timón izquierdo completo. Nada sucedió. El pedal del timón se movía libremente sin resistencia. El cable había sido cortado en algún lugar de la sección de cola. El pie derecho de Michael, el pie en el pedal del timón derecho, no estaba respondiendo apropiadamente. Miró hacia abajo y vio sangre acumulándose en el piso de la cabina. El proyectil había entrado por el lado derecho de la cabina, pasado a través de su muslo derecho y salido en algún lugar que no podía ver. La herida sangraba libremente, pero aún no podía sentir dolor. El shock no había permitido que el dolor se registrara. Todavía estaba volando. La formación todavía estaba adelante, todavía arriba, todavía retrocediendo mientras su aeronave dañada caía atrás. La caja de combate se estaba reformando alrededor del hueco donde el B-17 de Michael había estado. Los otros pilotos seguían la doctrina: mantener formación, mantener posición, no arriesgar el grupo por una aeronave individual. Michael estaba solo. El B-17 continuaba descendiendo. Sin el motor número 3, sin autoridad completa de timón, Michael no podía mantener altitud al peso que la aeronave transportaba. Cada minuto traía al bombardero 150 metros más cerca del suelo, 150 metros más lejos de la relativa seguridad de la caja de combate de alta altitud. Evaluó el daño. El copiloto estaba inconsciente pero respirando. Sangre era visible en su traje de vuelo, aunque Michael no podía determinar la ubicación o severidad de la herida. El panel de instrumentos del lado del copiloto estaba destruido. Indicador de velocidad aérea, indicador de actitud, altímetro, todos destrozados o leyendo incorrectamente. Sus propios instrumentos eran parcialmente funcionales. Los instrumentos de vuelo primarios del lado izquierdo parecían intactos. Los medidores de motor le decían que los motores número 1, número 2 y número 4 todavía funcionaban,
aunque la presión de aceite del número 4 era más baja de lo normal. El fuego del motor número 3 no se había propagado a los tanques de combustible, pero las llamas todavía eran visibles a través de la cubierta. La piel del ala alrededor del motor se estaba ennegreciendo, la pintura ampollándose por el calor. Si el fuego alcanzaba el larguero principal del ala o las celdas de combustible, la aeronave se desintegraría. Michael tomó su primera decisión. Llamó a la tripulación por el interfono y les ordenó prepararse para saltar. El procedimiento era claro: heridos primero, luego el resto en secuencia, comenzando con aquellos más alejados de las escotillas de escape. El artillero de cola iría primero, luego los artilleros de cintura, luego el artillero de torreta esférica, el operador de radio, el navegante, el bombardero. Las respuestas regresaron confusas pero afirmativas. Michael mantuvo la aeronave tan estable como pudo, luchando contra el empuje asimétrico y el timón faltante, con ajustes constantes de alerón y acelerador. La aeronave quería girar a la derecha hacia el motor muerto, un giro que se empinaría en una espiral si relajaba su brazo izquierdo por un solo momento. Uno por uno, la tripulación reportó su partida. Artillero de cola se fue. Artillero de cintura izquierda se fue. Artillero de cintura derecha se fue. Artillero de torreta esférica se fue. Operador de radio se fue. Navegante se fue. El bombardero hizo una pausa. Había descubierto que su paracaídas, el tipo de paquete de pecho usado por todos los miembros de la tripulación excepto los pilotos, era inutilizable. Un fragmento de proyectil de cañón había desgarrado el paquete durante el ataque, destrozando el dosel de seda dentro. El bombardero podía enganchar el paquete a su arnés, pero si saltaba, el paracaídas no abriría. Informó a Michael de este hecho. Michael ahora enfrentaba una segunda decisión. El bombardero no podía saltar. El copiloto estaba inconsciente y no podía saltar sin asistencia. La propia herida de Michael sangraba libremente. Su pierna derecha era inútil. Y su control de la aeronave era marginal en el mejor de los casos. La doctrina era clara. En una situación donde la aeronave estaba condenada, la tripulación debía saltar mientras la altitud lo permitiera. Un piloto herido que no podía saltar debía intentar un aterrizaje forzoso si era posible, pero no a riesgo de las vidas de otros miembros de la tripulación. Michael había ordenado a la tripulación saltar. 8 hombres habían cumplido. El 9º no podía. Podía continuar volando. La pregunta era si podía volar lo suficientemente lejos. Stettin estaba detrás de ellos ahora. El objetivo nunca había sido alcanzado. La formación se había ido, todavía ascendiendo hacia su pasada de bombardeo, ya no visible contra el cielo. Los cazas alemanes no habían perseguido la aeronave dañada de Michael. La doctrina sugería que lo harían. Un bombardero solitario herido era presa fácil, pero nada había aparecido en los últimos minutos. Inglaterra estaba a casi 800 kilómetros de distancia. La aeronave de Michael estaba perdiendo altitud, perdiendo combustible a través de agujeros que no podía ver, perdiendo la carrera contra distancia y tiempo. Su pierna derecha se estaba volviendo fría, la pérdida de sangre comenzando a afectar su temperatura corporal. Sus manos en el yugo de control estaban firmes pero resbaladizas de sudor. No podía hacer las matemáticas con precisión. Los medidores de combustible no eran confiables. El indicador de velocidad aérea leía incorrectamente. Los vientos en altitud eran desconocidos. Pero podía hacer el cálculo aproximado. A su velocidad aérea actual y tasa de pérdida de altitud, alcanzaría el Mar del Norte antes de quedarse sin combustible. Si alcanzaría Inglaterra era incierto. Tomó su tercera decisión. Volaría hasta que no pudiera volar más, y luego haría un aterrizaje forzoso donde sea que estuviera. Esto no era heroísmo, era matemática. Un aterrizaje forzoso ofrecía al bombardero y al copiloto inconsciente una oportunidad de supervivencia. Saltar. No les ofrecía ninguna. La presión de aceite del motor número 4 continuaba cayendo. Michael observó el medidor declinar.
18 kilogramos por centímetro cuadrado, 16, 14. Por debajo de 12, el motor se agarrotaría por fricción mientras los cojinetes se sobrecalentaban. Estaba perdiendo otro motor. A 13 kilogramos por centímetro cuadrado, tiró el acelerador del número 4 de regreso a ralentí, reduciendo la carga en los cojinetes fallantes. La pérdida de potencia de ese motor aumentaría su tasa de descenso, pero un motor agarrotado podría incendiarse y otro fuego terminaría todo. La aeronave ahora volaba con dos motores, número 1 y número 2, ambos en el ala izquierda. El empuje asimétrico era severo. El brazo izquierdo de Michael, sosteniendo el yugo de control contra la tendencia constante de alabeo, comenzaba a acalambrarse. Su pierna izquierda, aplicando presión continua al pedal del timón izquierdo para compensar el control del timón derecho faltante, temblaba por el esfuerzo. Los Países Bajos pasaron debajo. Michael podía ver la costa acercándose, las playas y dunas que marcaban la transición de Europa ocupada al Mar del Norte. Las baterías antiaéreas a lo largo de la costa abrieron fuego mientras su aeronave descendía por debajo de 3.600 metros. Sus proyectiles estallaban en patrones diseñados para formaciones a mayor altitud. Las rondas individuales eran imprecisas, pero la metralla de impactos cercanos golpeteaba contra la piel del bombardero. No tenía la altitud ni la velocidad para evadir. Solo podía continuar en curso y esperar que la aleatoriedad que había matado a tantos otros lo perdonara hoy. El antiaéreo cesó cuando cruzó la costa. El Mar del Norte se extendía adelante, gris e infinito. La costa inglesa invisible más allá del horizonte. La altitud de Michael ahora era de 2.400 metros. El motor número 2 funcionaba irregularmente, su presión del múltiple fluctuando en un patrón que sugería formación de hielo en el carburador o contaminación de combustible. Si perdía ese motor, la aeronave caería. Ajustó la mezcla, enriqueció el flujo de combustible y observó al motor estabilizarse. La fluctuación disminuyó, pero no desapareció. El motor funcionaría mientras eligiera funcionar, y ninguna entrada del piloto podía cambiar ese hecho. El bombardero se movió adelante hacia la cabina. Había estado atendiendo al copiloto en el compartimento de navegación, verificando heridas, aplicando vendajes del botiquín de primeros auxilios. Ahora se arrodilló junto al asiento de Michael y examinó la herida en su muslo. El proyectil había pasado completamente a través de la pierna, faltando la arteria femoral por menos de 3 centímetros. El sangrado se había ralentizado. La herida estaba parcialmente coagulada, pero la pérdida de sangre era significativa. El bombardero aplicó un torniquete usando su cinturón, apretándolo hasta que Michael hizo una mueca. La visión de Michael comenzaba a estrecharse. Reconoció el síntoma. La pérdida de visión periférica era un signo temprano de shock, el cuerpo conservando flujo sanguíneo a los órganos vitales a expensas de las extremidades y el campo visual exterior. Si la progresión continuaba, perdería la conciencia. Sacudió la cabeza, forzó sus ojos a enfocarse en los instrumentos y continuó volando. El cruce del Mar del Norte tomó 47 minutos. Michael midió el tiempo por el reloj en el panel de instrumentos, el único medidor que había sobrevivido al ataque intacto. Cada minuto representaba aproximadamente 5 kilómetros de distancia y 60 metros de altitud perdida. Las matemáticas permanecían desfavorables. A las 13:47, la costa inglesa apareció. Se materializó lentamente. Primero una mancha en el horizonte, luego una línea, luego la forma inconfundible de tierra. La costa era desconocida. Michael había cruzado el Mar del Norte desde Chelveston docenas de veces, pero siempre a mayor altitud, siempre en formación, siempre con navegación proporcionada por la tripulación más que por su propia navegación a estima. No sabía exactamente dónde estaba. La costa podía ser Suffolk, Norfolk o Lincolnshire. La forma de la costa difería solo en formas sutiles que eran invisibles desde su altitud y ángulo de aproximación.
Lo que importaba era que era Inglaterra. Era territorio aliado y era tierra firme. Su altitud era de 900 metros. El motor número 2 todavía funcionaba, pero su presión de aceite había caído al punto donde el agarrotamiento era inminente. El motor número 1 estaba saludable, pero no podía sostener vuelo nivelado solo. No a este peso, no con el arrastre acumulado de hélices embandoladas y daño de batalla. Michael comenzó a buscar un lugar para aterrizar. Un B-17 requería una pista, o al menos una superficie plana y sin obstrucciones de aproximadamente 600 metros para un aterrizaje normal. Con tren arriba, la distancia podía acortarse, pero los riesgos aumentaban. Los aterrizajes con tren, arriba en superficies no preparadas a menudo, resultaban en que la aeronave se enterrara en suelo blando, volcara sobre su dorso, o se incendiara por fugas de combustible encendidas por fricción. El campo debajo era un mosaico de campos, setos y pequeñas aldeas. Ninguno de los campos parecía suficientemente largo. Ninguna de las carreteras era suficientemente ancha. Entonces Michael vio un aeródromo. Apareció a la izquierda de su curso. Una colección de hangares y pistas que solo podían ser una instalación militar. Las marcas eran desconocidas, no configuración de la 8ª Fuerza Aérea, pero había aeronaves en tierra y lo que parecía ser una torre. Giró hacia ella. El giro requirió más timón derecho del que podía producir. Compensó con alerón, deslizando la aeronave alrededor en una maniobra que violaba cada principio de vuelo coordinado, pero logró el objetivo. El aeródromo ahora estaba directamente adelante, quizás 5 kilómetros distante. Su altitud era de 450 metros. El motor número 2 se agarrotó. La falla fue repentina y catastrófica. El motor simplemente se detuvo, su hélice congelándose a mitad de rotación. La vibración transmitida a través de la estructura mientras los componentes mecánicos se trababan sólidos. Humo salía a chorros de la cubierta, aunque no era visible fuego. Michael embandoló la hélice inmediatamente. Ahora volaba con un motor, número 1, el motor exterior del ala izquierda, con una aeronave diseñada para volar con 4. El empuje era insuficiente para mantener altitud. La tasa de descenso aumentó de 60 metros por minuto a 180 metros por minuto. Tenía quizás 90 segundos antes del impacto. La pista era visible ahora, una franja de concreto que parecía adecuada para sus necesidades. La pregunta era si podía alcanzarla, y si podía controlar la aeronave lo suficientemente bien para ponerla en el concreto en lugar de en los campos circundantes. Michael bajó el tren de aterrizaje. Esta era una decisión calculada. La configuración con tren abajo aumentaba el arrastre, lo cual aumentaba la tasa de descenso, pero también proporcionaba absorción de impactos, que un aterrizaje con tren arriba en concreto no proporcionaría. Si alcanzaba la pista, el tren mejoraría sus posibilidades de un aterrizaje sobrevivible. Si caía corto, el tren probablemente causaría que la aeronave volcara. El tren bajó. 3 luces verdes, principal izquierda, principal derecha, morro, se iluminaron en el panel. El tren estaba bloqueado. La aeronave estaba comprometida. Su altitud era de 240 metros. El umbral de la pista todavía estaba a 1,5 kilómetros adelante. Michael se dio cuenta de que no lo alcanzaría. Las matemáticas ahora eran brutales y precisas. A su tasa de descenso actual y velocidad hacia adelante, tocaría tierra aproximadamente 360 metros antes de la pista en un campo que parecía contener cultivos de pie y al menos un seto. No podía agregar potencia. El motor número 1 ya estaba a empuje máximo. No podía reducir el arrastre. El tren ya estaba abajo y comprometido. No podía hacer nada excepto mantener la aeronave en la mejor actitud posible y aceptar cualquier resultado que el suelo proporcionara. A 90 metros, su visión comenzó a formar un túnel. La pérdida de sangre, el esfuerzo, el frío, el shock, todo se combinó para empujar su cuerpo hacia la inconsciencia. Su visión periférica se comprimió a un cono estrecho enfocado directamente adelante.
Sus manos en el yugo de control se sentían distantes, como si pertenecieran a alguien más. Perdió la conciencia. Por un periodo que nunca podría medir, segundos quizás, o fracciones de segundos, Edward Michael no estaba volando la aeronave. El B-17 continuó en su trayectoria, descendiendo a 180 metros por minuto. El piloto automático no activado, los controles libres. Entonces despertó. El suelo se precipitaba hacia arriba. El campo estaba directamente debajo. El seto se aproximaba a velocidad terrible. Las manos de Michael se movieron sin comando consciente. Levantó el morro, niveló la aeronave, sintió las ruedas contactar el suelo. El impacto fue violento. El campo era más irregular de lo que había aparecido desde altitud, y la velocidad todavía era demasiado alta. Pero la aeronave estaba en tierra, rodando, desacelerando. El seto se aproximaba. Michael no tenía frenado. El sistema hidráulico había sido dañado en el ataque, y los pedales de freno no producían respuesta. Solo tenía la fricción del suelo y el propio arrastre de la aeronave para desacelerarlo. El B-17 golpeó el seto a aproximadamente 60 kilómetros por hora. El impacto arrancó el motor número 1, colapsó el tren de morro y condujo la cabina hacia adelante en la tierra. El fuselaje se rompió detrás del ala, separando la sección de cola del cuerpo principal. Combustible se derramó de tanques rotos, pero no estalló fuego. Cuando la aeronave dejó de moverse, Edward Michael todavía estaba en su asiento, todavía consciente, sus manos todavía agarrando el yugo de control. El bombardero estaba vivo, aunque herido. El copiloto estaba vivo, todavía inconsciente, pero respirando. Habían alcanzado Inglaterra. El aeródromo que Michael había visto desde el aire era RAF Woodbridge, una instalación de aterrizaje de emergencia específicamente diseñada para aeronaves dañadas. Su pista era de 2.700 metros de largo y 270 metros de ancho, enorme por cualquier estándar, precisamente para acomodar bombarderos que ya no podían maniobrar con precisión. Michael lo había fallado por 360 metros. Las tripulaciones de tierra alcanzaron los restos en minutos. Encontraron al piloto desplomado en su asiento, apenas consciente, su pierna derecha destrozada y su traje de vuelo empapado en sangre. Encontraron al copiloto herido pero estable. Encontraron al bombardero sacudido pero ambulatorio. La aeronave era una pérdida total. El motor número 1 se había separado en el impacto. El fuselaje se había roto en 2 lugares. Las alas estaban dobladas, las superficies de cola destruidas, la cabina aplastada más allá del reconocimiento. De las 13 ametralladoras calibre 50 que la aeronave había llevado al combate, 11 habían sido destruidas por fuego enemigo o daño del accidente. El personal médico evacuó a Michael al hospital de la base. Luego lo transfirió a una instalación más grande cuando la gravedad de su herida se hizo aparente. El proyectil que había pasado a través de su muslo había fragmentado el fémur, y la herida requirió múltiples cirugías durante las semanas siguientes. Durante su hospitalización, se compiló el resultado de la misión. De los 700 bombarderos que habían partido de Inglaterra esa mañana, 54 se habían perdido, derribados, estrellados o dados de baja después de regresar con daño irreparable. 540 tripulantes estaban muertos. Otros 300 habían sido capturados después de saltar sobre territorio alemán. La tripulación de Michael estaba entre los capturados. Los 8 hombres que habían saltado sobre Alemania, el artillero de cola, los artilleros de cintura, el artillero de torreta esférica, el operador de radio, el navegante y los demás, habían descendido en territorio enemigo y sido tomados prisioneros. Pasarían el resto de la guerra en campos de prisioneros administrados por la Luftwaffe, regresando a Estados Unidos solo después de la rendición de Alemania en mayo de 1945. El bombardero, que había permanecido con Michael porque su paracaídas estaba destruido, no era un prisionero. El copiloto, que había estado inconsciente e incapaz de saltar, no era un prisionero. Michael había salvado 2 vidas al volar una aeronave
que la doctrina decía no podía ser volada. La investigación oficial intentó reconstruir qué había sucedido. El ataque a la aeronave de Michael había durado menos de 2 minutos. Durante ese tiempo, el bombardero había sido alcanzado por múltiples proyectiles de cañón de 20 milímetros y numerosas rondas de menor calibre. El motor número 3 había sido destruido. El motor número 4 había sido dañado. Los cables de control del timón habían sido cortados. La cabina había sido penetrada por al menos un proyectil explosivo. El copiloto había sido herido. El piloto había sido herido. En el momento en que la tripulación saltó, la aeronave estaba a aproximadamente 4.800 metros sobre Alemania, a más de 640 kilómetros de Inglaterra. Su estado de combustible era desconocido, pero presumido marginal. Su controlabilidad estaba comprometida. Michael había entonces volado la aeronave solo, herido, sin control completo del timón, con progresivamente menos motores, a través de Alemania, a través de los Países Bajos, a través del Mar del Norte y hacia Inglaterra. La distancia total excedió 770 kilómetros. El tiempo total en el aire después del ataque excedió 2 horas. La investigación notó que el piloto había perdido la conciencia al menos una vez durante la aproximación al aterrizaje. Había recuperado la conciencia a tiempo para nivelar la aeronave, y la había puesto en un accidente controlado con tren abajo que preservó las vidas de los 3 hombres todavía a bordo. Esto no se suponía que fuera posible. El B-17 fue diseñado para volar con menos de 4 motores, pero no bajo estas condiciones. No con daño de batalla, no con fallas del sistema de control, no con un piloto que estaba sangrando por una herida en el muslo. La recomendación para la medalla de honor fue iniciada en días. La citación oficial, cuando fue emitida meses después, empleó el lenguaje formal que la burocracia militar requería. Declaraba que el teniente primero Edward S. Michael, el 11 de abril de 1944, mientras servía como piloto de una aeronave B-17 en una misión de bombardeo pesado a Alemania, había sido gravemente herido por fuego de cañón, que destruyó el lado derecho de su cabina y mató a su copiloto. La citación notó que Michael había ordenado a su tripulación saltar. Luego descubrió que un miembro de la tripulación no podía abandonar la aeronave. Declaraba que Michael había permanecido a los controles, volando el bombardero gravemente dañado, a través de continuada acción enemiga y antiaéreo, y había traído la aeronave de regreso a Inglaterra, a pesar de sus heridas y la condición de la aeronave. La citación usaba las palabras gallardía conspicua e intrepidez, implicando riesgo de vida más allá del llamado del deber. Estas palabras eran el mínimo requerido para la medalla de honor. Aparecían en cada citación para ese premio. No decían nada sobre lo que realmente había ocurrido en la cabina de esa aeronave durante esas 2 horas. Las matemáticas de combustible y altitud, la lucha física contra controles que no respondían, la pérdida y recuperación periódicas de la conciencia, la simple decisión de continuar volando hasta que el vuelo se detuviera. El copiloto, a quien la citación describía como muerto, de hecho había sobrevivido. El error burocrático nunca fue oficialmente corregido, aunque Michael conocía la verdad. La medalla fue presentada por el general Carl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos en Europa, en una ceremonia a la que Michael asistió en silla de ruedas. Su pierna no había sanado completamente. Nunca sanaría completamente. Caminaría con cojera por el resto de su vida. Los 8 miembros de la tripulación que habían saltado regresaron a Estados Unidos después de la guerra. Varios se reunieron con Michael. Las conversaciones que ocurrieron durante estas reuniones nunca fueron registradas, pero fotografías muestran hombres de pie juntos, la distancia formal entre piloto y tripulación disuelta por la experiencia compartida del 11 de abril de 1944. Michael no regresó al combate. Sus heridas eran demasiado severas, su recuperación demasiado prolongada. Para cuando fue declarado médicamente apto para servicio de vuelo, la guerra en Europa había terminado.
Se le ofreció una posición entrenando pilotos en Estados Unidos, la cual declinó. Se le ofreció una comisión regular en las Fuerzas Aéreas del Ejército de posguerra, que se convirtieron en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1947. Aceptó. Edward Michael permaneció en la Fuerza Aérea hasta 1963, retirándose con el rango de teniente coronel. Su carrera después de la guerra no fue distinguida en las formas en que las carreras militares se miden, no comandos de nota particular, no innovaciones atribuidas a su nombre, no momentos de visibilidad más allá de la citación única que lo siguió a través de cada asignación. Vivió tranquilamente. La pierna que había sido destrozada sobre Alemania nunca dejó de molestarlo. Dolía en clima frío. Acortaba su paso. Le recordaba diariamente de las matemáticas que casi habían fallado. Rara vez hablaba sobre la misión. En entrevistas, cuando era presionado, desviaba preguntas sobre coraje o heroísmo. Describía sus acciones en términos mecánicos, los motores, los controles, las decisiones, como si hubiera sido un técnico resolviendo un problema particularmente difícil, más que un hombre decidiendo si morir. Esta reticencia era característica. Los hombres que sobrevivieron la guerra aérea sobre Europa a menudo encontraban que sus experiencias resistían el lenguaje. Los eventos habían sido demasiado extremos, demasiado rápidos, demasiado dependientes de factores que no podían ser explicados. Llamar a un hombre valiente por volar una aeronave cuando la alternativa era caer del cielo, esto parecía malinterpretar lo que realmente había ocurrido. Michael no había elegido ser valiente, había elegido continuar volando. Las dos cosas no eran lo mismo. El B-17 que había estrellado en Woodbridge nunca fue reparado. Sus restos fueron chatarrizados. El aluminio fue fundido y reformado en nuevas aeronaves que volarían nuevas misiones. Nada físico permaneció de la aeronave excepto fotografías, registros técnicos y las memorias de los hombres que la habían mantenido. El bombardero, cuyo paracaídas había fallado, cuya vida Michael había salvado al negarse a saltar, regresó a la vida civil después de la guerra y formó una familia. Asistió al menos a una reunión con Michael décadas después del evento. Las palabras que intercambiaron no fueron registradas. El copiloto, que había estado inconsciente durante todo el vuelo de regreso y había despertado en un hospital inglés sin memoria de cómo había llegado allí, también sobrevivió la guerra. Su registro de servicio fue enmendado para corregir el reporte inicial de su muerte, aunque la citación de la medalla de honor nunca fue actualizada. Michael murió en 1994, a la edad de 75 años, en un pueblo lejos tanto de Chicago como de Inglaterra. Su obituario mencionaba la medalla de honor. No explicaba qué representaba la medalla porque las explicaciones eran inadecuadas. El lenguaje oficial hablaba de gallardía e intrepidez. La realidad era más simple y más compleja. Un hombre había sido herido. Su aeronave había sido destruida a su alrededor. Las matemáticas decían que debía haber muerto. Había decidido seguir volando. Durante 2 horas a través de 770 kilómetros de espacio aéreo, hostil y neutral, con sangre acumulándose en el piso de la cabina y la conciencia desvaneciéndose a intervalos irregulares. Había continuado volando, porque un miembro de la tripulación no podía saltar y otro no podía ser dejado. Esto no era heroísmo en el sentido convencional. No era una elección de hacer algo extraordinario. Era una negativa a hacer lo ordinario. Saltar, salvarse a sí mismo, aceptar que la aeronave estaba perdida. La negativa tuvo consecuencias. 2 hombres vivieron que debían haber muerto. Un hombre caminó con cojera durante 50 años. 8 hombres pasaron el último año de la guerra en campos de prisioneros en lugar de en la relativa seguridad de una aeronave estrellada. La medalla de honor reconoció el resultado. No pudo capturar el proceso, los constantes pequeños ajustes, los motores fallando, el momento de inconsciencia y el momento de despertar, el suelo elevándose y las manos moviéndose sin comando consciente. Edward Michael
Voló solo durante 2 horas sobre un continente que intentaba matarlo, y alcanzó casa porque detenerse no le ocurrió como una opción. Las matemáticas decían que era imposible. Si este relato te ha conmovido, nos gustaría saber desde dónde nos sigues. Si alguien de tu familia sirvió durante estos años, o si conocías esta historia antes de hoy, comparte tu experiencia. La historia se preserva también en la memoria de quienes la escuchan.